¿Qué tal, compañeros y compañeras docentes? Cordial saludo. Les habla José David Ortega Guerrero, docente tutor del programa Todos Aprender del Ministerio de Educación Nacional, adscrito a la Secretaría de Educación del Magdalena. En nombre de mis compañeros tutores del Departamento del Magdalena, en especial los residentes en la ciudad de Barranquilla, les hacemos extensiva la invitación a que hagan parte de esta conversación sobre este STS de lenguaje que corresponde al ciclo 2 de la Ruta Pedagógica 2022 de este programa y que lleva como título Las voces de mi cultura. Bienvenidos. En este año 2022, el equipo de lenguaje del Ministerio de Educación eh, decidió que sus talleres y sus STS de lenguaje siguieran un hilo conductor que hace parte de una ruta macro denominada Pequeños Narradores, Grandes Territorios. Por ello surge este STS de las voces de nuestra cultura, que busca aportar el reconocimiento de los textos y los discursos de diferentes géneros y modos que circulan de manera auténtica y genuina en los contextos de los estudiantes, con el fin de mejorar su comprensión y además ser detonante de sus producciones textuales, particularmente de cartografías literarias. Se seleccionó cartografía literaria porque es una práctica que permite valorar los textos desde la experiencia y la subjetividad del lector y va más allá de la literalidad del mismo texto y busca entonces develar ese entramado discursivo donde se conectan. Ahí puede entonces plasmar su propia interpretación el lector. El objetivo general es identificar diversas manifestaciones culturales y literarias que circulan por los contextos de los estudiantes y que para sus comunidades y para ellos mismos tienen un valor trascendental en la construcción y fortalecimiento de su identidad histórica. Los objetivos específicos son aplicar la práctica de la cartografía literaria como manera de aproximación y valoración de los textos en reconocimiento de la experiencia y subjetividad del lector, y proponer elementos conceptuales y recursos diversos que permiten a los estudiantes generar cartografías literarias de diferentes fuentes, géneros y modos. Al final esperamos que ustedes por lo menos puedan reconocer en textos orales los elementos compositivos del lenguaje literario, imágenes, metáforas, representaciones, entre otras, producir textos multimodales que les permitan comunicar sus procesos de interpretación y comprensión textual de los textos literarios, y asociar los textos que circulan en la cultura y en el espacio local con las condiciones de enunciación y a las intenciones estéticas que lo conforman. Iniciamos entonces con esta cita que nos dice que acercarse a la narrativa como un acto espacialmente simbólico nos permite navegar por el mundo y la literatura de manera nueva e interesante, al formular cuestionamientos distintos, explorar territorios diferentes y descubrir efectos atípicos. Y como los escritores crean los mapas de sus mundos, los lectores o los críticos pueden confrontar estos mapas narrativos para buscar una orientación de las cosas que pertenecen a un mundo en cambio perpetuo. Nos quiere decir esto que el lector puede tener la posibilidad de crear sus propios mapas a partir de la interpretación que le dio a un texto previamente con el cual ha interactuado. Hay unos estándares asociados a este CTS que pertenecen al factor literatura y al factor medios de comunicación y otros sistemas simbólicos. Estos estándares son de primero a tercero y de cuarto y quinto grado. Sobre cartografía, ¿qué es eso de cartografía? Es el arte de trazar mapas geográficos y por extensión de la ciencia que los estudias. Entonces tenemos que, cuando nosotros podemos asociar o integrar la cartografía con la interpretación literaria, hacemos entonces alusión a esa posibilidad de identificar y dar a conocer todos los aspectos inmersos en la construcción de un texto literario. Esos aspectos pueden llevarse a cabo de acuerdo al origen del texto, al autor del texto, conocer quién creó ese texto, a los aspectos ideológicos del mismo y a la parte estética del texto, sobre todo de su estructura. ¿Qué es hacer cartografía literaria? Esta práctica entonces, como les decía ahorita, nos permite acentuar nuestras subjetividades, nuestra lectura del mundo y poner en relieve nuestra interpretación del texto literario. Podemos dar nuestra opinión de acuerdo a nuestra experiencia y a lo que podemos comprender del texto. Y en ese mismo texto, entonces podemos seleccionar sus aspectos ideológicos, sus aspectos estéticos y sus aspectos sociales, todo lo que nos va a entender ese tema.
La elaboración de mapas entonces nos permite visualizar rápidamente las conexiones que suceden con la cultura y la historia que surgen al leer un texto literario, porque conectamos lo que es nuestra cultura con el texto que pudimos abordar. Es una práctica que nos alienta a explorar nuevas formas de representación, ya sea mediante dibujos, imágenes, viñetas, esquemas, iconos y dibujos. No solamente para producir un texto, entonces debemos realizarlo de forma escrita, sino que a través de esta representación cartográfica, nosotros podemos dar a conocer lo que interpretamos de un texto, utilizando entonces todo este tipo de dibujos, de viñetas, de imágenes, de esquemas y demás. Entonces, ¿cómo podemos hacer una cartografía literaria? Hay que definir el mapa que vamos a realizar. Eso debe estar claro, de acuerdo a la lectura que hemos hecho. Formular las preguntas al texto. Ya hicimos una lectura de un texto, sea escrito, sea oral. Abordamos, le hacemos unas preguntas. Luego de realizar esas preguntas, pasamos al paso 3, es donde ya vamos a elaborar el mapa, ya de acuerdo a las respuestas que se hagan o que surjan de esas preguntas que ya previamente se han hecho el texto. Dicha respuesta entonces, ¿cómo se obtienen? A través de los saberes propios o de distintas fuentes. Y luego a partir de ello nosotros, por decirlo de esa forma, vamos decorando el mapa de acuerdo a lo que vamos conversando y vamos registrando eh, de lo que surge en cuanto a las respuestas a las preguntas previamente formuladas. Aquí hay algunos ejemplos de unos mapas, de elaboración de mapas luego de haber hecho una lectura. Aquí hay unos principales héroes literarios británicos y las ciudades que les inspiraron, unas rutas literarias también. El Canaguaro también es, digamos, es una parte, es una población del municipio de Granada en el departamento del Meta. También hace referencia a un animal salvaje y solitario, a una canción que lleva como instrumento principal el arpa, que hace parte de esa región del Meta, y también a una película colombiana. Entonces, a partir de estos ejemplos, podemos nosotros elaborar nuestros propios mapas y hacer cartografías literarias. Hay una estructura y un esquema propuesto, que es el siguiente, pero que no necesariamente debe ser camisa de fuerza, sino que cada lector y cada docente puede realizar su propio mapa de acuerdo a lo que considere y también allí incluir todos esos elementos que hacen parte de la lectura o del texto que previamente haya leído. No solamente se hace alusión a los textos escritos, sino a los textos orales. Dentro de este taller, dentro de este STS que se trabaja de forma presencial, hay una parte de trabajo de reconocimiento de una canción vallenata. A partir de esa canción vallenata también se puede realizar entonces un mapa y unos elementos que hacen parte de esa canción vallenata. Recordemos que el vallenato hace parte de los textos narrativos o se ubica dentro de los textos narrativos y es un texto básicamente oral. En ese sentido, sí, se, y se hace la interpretación luego de haberla escuchado. En el material entre textos tenemos algunos desafíos que van estrechamente relacionados con la cartografía literaria en los grados primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Y allí están propuestos. La idea es que ustedes puedan comentar qué aprendieron en este CTS y que también puedan hacer sus propias ideas y sus propios comentarios eh, de acuerdo al siguiente interrogante, si consideran que la propuesta de análisis y producción textual con ayuda de la cartografía literaria es útil para el contexto en el que se encuentra elaborando. Le agradecemos a todos por su atención y esperemos que surja la conversación de acuerdo a la viabilidad de esta cartografía literaria en las escuelas en las cuales se están desempeñando como docentes. Un abrazo para todos.